TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, rumbo a la prepa. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Escuela TV y damos las gracias al Gobierno del Estado que junto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública hacen posible que a través del Canal 28 y de Radio Nuevo León podamos apoyar y respaldar el conocimiento a nuestros estudiantes. Soy su servidora, Juanita Magdalena, y tengo el honor de presentar al compañero Marco Flores. Marco Raimundo Rosales Castro. Les damos la bienvenida. En este momento procedemos a retirarnos los cubrebocas, en un espacio seguro, lo colocamos en una bolsa limpia. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase de Ciencias Naturales en la asignatura de Biología y va a servir para repaso, para el examen de admisión. Me gustaría que pusieran especial atención los alumnos de tercero, porque de esto se desprenden los temas que van a presentar ustedes en este mes, perdón. Vamos a iniciar con las recomendaciones que ya conocemos nosotros. Recuerda lavar bien tus manos durante 20 segundos, tallar entre los dedos, tallar la palma de las manos con las uñas y así cada que salgamos o toquemos algunos objetos del exterior. Al estornudar, cubre con el ángulo interno del brazo, siempre estés en público o estés solo, siempre haz esa acción. Maestra, por favor. No salgas de la casa a menos que sea estrictamente necesario. Si lo haces, sal con un cubrebocas que sea de tela. Deja los de uso quirúrgico para los médicos y para los hospitales. No toques tu nariz, tus ojos, tu boca cuando salgas y tengas contacto con objetos del exterior tampoco, por favor. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para esta sesión de Ciencias Naturales va a ser tu libreta, puede ser cualquier libreta reciclada. Si tienes la de primer grado de Ciencias 1 Biología, te puedes apoyar con ella, libro de texto de Ciencias 1 y la guía escolar que te haya proporcionado la institución a la cual pretendes ingresar. Muy bien, vamos a iniciar con el tema 1 que se llama biodiversidad. Tenemos dos preguntas para indagar los conocimientos previos, para recuperar conocimientos. Tú las puedes anotar en tu libreta o simplemente puedes imaginar las respuestas que tengas. ¿Qué entiendes por biodiversidad? Este término lo manejaste en primer grado. Y la segunda es, ¿cómo relacionas este término con el medio en donde vives? Recuerda que si tú ligas los conocimientos que en la escuela te proporcionan con tu vida cotidiana, se te va a facilitar adquirirlos pues, de mejor manera y más rápido. Bueno, imagina lo que entiendes con esto, solamente crea una respuesta en tu mente y ahorita continuamos. Ahorita observamos si estaba bien la respuesta o tienes todavía dudas. Biodiversidad, vamos a ver la definición del autor. La biodiversidad es todo el conjunto de seres vivos que habitan un área geográfica determinada. La biodiversidad se encuentra en todas partes. Por ejemplo, en la tierra, en el agua, en el aire. Y podemos hablar nosotros desde bacterias microscópicas hasta los seres más complejos, los mamíferos más grandes, las jirafas, gorilas, etc. Maestra, por favor. Para nosotros entender cómo estamos clasificados y cómo estamos, qué características poseemos los seres vivos, vamos a explicar este cuadro. Son algunas de las características que existen, ¿sí? Vamos a resumirlo en esta parte. La primera de ellas es la organización. Recordemos que todos estamos compuestos por células. Las células es la unidad fundamental para la vida y es lo que nosotros nos distingue. Hay organismos unicelulares, microscópicos, y hay organismos pluricelulares, muy grandes, por ejemplo, las plantas, los animales y nosotros.
La siguiente es irritabilidad, o también la podemos llamar como respuesta al medio ambiente. Por ejemplo, nosotros en este momento que no podemos salir, estamos en nuestra casa, si hacemos ejercicio, saltamos la cuerda, hacemos lagartijas, inclusive podemos correr en la escalera, subir y bajar. Al momento de sudar, las glándulas sudoríparas tienen una reacción y eso nos indica que tenemos esa característica como seres vivos. La irritabilidad o respuesta en condiciones al medio ambiente. Otro ejemplo son los sentidos que poseemos los seres humanos. La tercera es el metabolismo. El metabolismo es la cantidad de reacciones químicas que ocurren en el interior de nuestra célula y se puede dividir en dos. Una es catabolismo y otra anabolismo. El anabolismo es cuando esas reacciones propician una gran cantidad o ayudan con la energía a propiciar proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos que después servirán como estructura. El catabolismo se trata de expulsar los desechos nitrogenados. La siguiente, reproducción. Sabemos que la reproducción es para conservar la especie animal, la especie humana, las plantas, etcétera, y debe de hacerse bueno, existen dos tipos, la sexual y la asexual. La sexual se hace entre dos, macho y hembra, espermatozoide y óvulo. Entonces, esta reproducción se llama sexual. La asexual la puede ser nada más uno. Un ejemplo de esto es la fragmentación que hacen las estrellas de mar, que pueden dar origen a un individuo nuevo, totalmente, solamente desprendiendo una parte de sus brazos o de los picos de las estrellas como a veces las conocemos. Otra es la homeostasis. La homeostasis es el proceso que hace, por ejemplo, que nosotros regulemos la temperatura al interior del cuerpo. Recordemos que nuestros órganos funcionan en una temperatura aproximada a los 37 grados, entonces debe de estar esa temperatura. Depende de cómo funcionan nuestros órganos. Depende de la alimentación y de muchas cosas. Entonces la homeostasis es el proceso que nos ayuda a regular esa temperatura, a regular la glucosa dentro de la sangre, siempre y cuando los órganos estén en funcionamiento óptimo. Herencia. Todos tenemos características de nuestros padres, los animales, las plantas. En el caso de los humanos, heredamos las características. En el caso de nosotros sabemos que es el color de piel, el cabello, los ojos, la altura, etcétera, y siempre está presente en todos los nuevos individuos. El desarrollo, sabemos que todos podemos desarrollarnos. El desarrollo va a depender también del anabolismo que hace un rato mencioné con el proceso del metabolismo. Con el anabolismo, entre más óptimo sea el funcionamiento y la creación de proteínas, de ácidos nucleicos, de carbohidratos, mejor desarrollo vamos a tener o van a tener los seres vivos. La adaptación sabemos que es un proceso evolutivo que nos permite a nosotros acoplarnos, por decirlo así, al medio ambiente que nos rodea, a nuestro entorno, adaptarnos para la competencia, competir por alimento, competir por hembra para la reproducción, competir por territorio, etc. Y el ciclo de vida, todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida, el cual nos permite nacer, crecer, desarrollarnos, y pues la parte final que es también morir, para poder seguir generando materia y de alguna forma establecer las bases para que siga surgiendo la vida. Maestra, ¿me ayuda, por favor? Dentro de la clasificación de los seres vivos existen diferentes clasificaciones dependiendo del libro, dependiendo de los autores. Aquí te vamos a presentar una, la de dos dominios, que es el taxón más grande. Dominio procariota y dominio eucariota. Procariota, que son las primeras células, y la eucaria, que son las células como las que tenemos los humanos. Tenemos aquí 7 reinos. El primero son las bacterias. Sabemos que las bacterias son seres microscópicos unicelulares que pueden causar enfermedades. La segunda es arcae, que son unicelulares también. ¿En qué se distinguen estas dos? En la pared celular, que son de diferentes proteínas. Dentro del dominio de eucaria tenemos los protozoos como los paramecios que están en el agua de charca. Cuando llueve, que se queda el agua estancada varios días, podemos sacar una muestra y si la observamos al microscopio se observan estos pequeños organismos que son los paramecios. La cromista, que clasifica la mayoría de las algas, entre ellas las algas pardas. Si has ido a la playa, a lo mejor en algún momento te has percatado que existen algas a la orilla de la costa y su color es pardo. El fungi, que es el reino de los hongos. Aquí podemos clasificar hasta los hongos que
que consumes en los alimentos, puede ser en tacos, puede ser en diferentes platillos. Siguiente, plantae, que no necesita tanta explicación, es el que clasifica todas las plantas. Y el animal. Recuerda que los humanos estamos clasificados dentro del reino animal, que nunca se nos olvide. Tenemos un pequeño ejercicio para la gente que está escuchándonos en Radio Nuevo León. Voy a leer las 3 preguntas. Recuerda las redes de Canal 28 TV Nuevo León, estará la presentación y estará la clase en YouTube, estará en Facebook, para que puedas retomarla. La leemos rápido y tú después las puedes contestar. ¿En cuál reino se clasifican los elefantes? 2. Menciona a cuál reino de clasificación pertenecen los hongos. 3. ¿A qué dominio pertenece el reino que clasifica los paramecios presentes en el agua de charca? Las 3, si pusiste atención, te las mencioné. Vamos a ver ahora, tipos de seres vivos. Los tipos de seres vivos se pueden clasificar también según diversos aspectos como su hábitat, la alimentación o necesidades. Unas son los terrestres. Terrestres desarrollamos extremidades para desplazarnos y tenemos cierto tipo de respiración con oxígeno. Acuáticos desarrollan aletas, desarrollan branquias para respirar bajo el agua y desplazarse también. Maestra. Por favor. Los aeróbicos, que son los que ocupamos el oxígeno para desempeñar nuestras funciones vitales. Debemos y tenemos que respirar. Después de esto ocurre un proceso que se llama oxidación. También para la extracción de la energía y hacer nuestras funciones diarias. Anaeróbicos lo desarrollan las bacterias. Por ejemplo, un ejemplo es cuando te cortas, se infecta porque se insertan las bacterias en la apertura que tenemos. Y recuerda que la sangre es la que transporta el oxígeno. Ya no transporta sangre ahí esa herida. Las bacterias son capaces de vivir y generar diferentes enfermedades o infecciones que pueden llevar hasta la muerte. Tenemos también, por la forma de alimentación, autótrofos son los productores o todas las plantas los que producen su propio alimento, así de sencillo que te acuerdes. Heterótrofos, para la gente de radio, son los que tenemos que buscar el alimento. Heteros es otros, trofos es alimento. Tenemos que buscar el alimento de otras fuentes para poder alimentarnos. Ejercicio. Dentro de estos bloques vamos a tener una serie de preguntas para que tú puedas practicar en tu casa. Repito, si no los alcanzamos a leer, los tienes en las grabaciones en las plataformas. Y tengas una base de cómo contestar las preguntas que puedan venir en ese examen. Rama de la biología que se encarga de la clasificación de los seres vivos. ¿Cuál será esa rama de la biología? Al principio dije taxón. Entonces la rama es taxonomía. Respuesta correcta si le pusiste así. Y una segunda pregunta, un segundo ejercicio es reino que comprende la variedad de organismos multicelulares pero no pueden fabricar su alimento. ¿Cuál será este reino? Para la gente de radio, ¿cuál es el reino? Reino animal, en donde estamos nosotros también clasificados. ¿Sí? Le pido por favor al camarógrafo si nos puede pasar la imagen en pantalla completa para que los muchachos tengan tiempo de escanear con su celular o si su máquina tiene esta capacidad. Es el repaso del bloque, son 4 o 5 preguntas para que tú repases en tu casa, con tu libreta, con tu libro de texto, con internet, que tú las busques y tengas chance pues, de tener cada vez una pericia mejor al resolver estos ejercicios. Vamos a una pausa con esto y regresamos al bloque 2. Gracias. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Canal 28 está de aniversario y por ello te invitamos a disfrutar de los programas que hicieron historia en la televisión de todos. Leyendas de Nuevo León. Clave 20. Y La Hora Dorada. Revive nuevamente estos grandes programas.
este miércoles 3 de junio a partir de las 9 de la noche. Nuestra historia, 38 años. Flojera. ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. En Conarte cumplimos 25 años de impulsar la divulgación artística y la creación, de promover las culturas populares y de preservar nuestro patrimonio. 25 años de innovación y desarrollo cultural para Nuevo León. Felicidades a nuestro público, a nuestros artistas y a nuestros colaboradores. Es nuestro cumpleaños. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Escuela TV. Hay que recordar, espero que en esta pausa hayan lavado sus manos porque esto lo tenemos que hacer constantemente. Y antes de continuar con nuestra temática, quiero presentar por favor al personaje de Osiel Domínguez, que es el traductor, ¿verdad?, de lengua de señas. Entonces vamos a saludarlo porque nos está haciendo un gran favor en poder traducir todo lo que nosotros estamos comentando. Bueno, nuestro compañero Marco ya nos habló acerca de la biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Hay que recordar que biodiversidad es la variedad de vida. Entonces, al ser variedad de vida, estamos clasificando para un mejor entendimiento en grandes grupos. Ya nos habló de los dominios y posteriormente nos explicó los 7 reinos que tenemos. Bueno, ahora para continuar con esta temática, vamos a verificar por favor nuestra imagen para hablar de un tema muy importante. Este tema es el ecosistema. ¿Y qué viene siendo el ecosistema? El ecosistema, por favor con la imagen, son todos los organismos que habitan una zona geográfica definida más su medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que los seres vivos no es lo único que importa. Los seres vivos son factores bióticos, es decir, factores con vida. Por lo tanto, deben de tener una interrelación, como nos explicaba el maestro Marco, de irritabilidad, de adaptación, de respiración, y para poder lograr todas esas características en forma natural, tienen que estar interactuando con un factor muy importante. El factor son los abióticos. ¿Qué significa abióticos? Significa sin vida. ¿Y cuáles vendrían siendo estos factores? Estos factores vienen siendo el aire, la luz del sol, el agua, las piedras, o sea, todo lo que rodea a los seres vivos, ya sea su hábitat natural o el entorno donde se encuentren, es lo que tenemos como factores abióticos. Y ahí es donde vamos a continuar hablando ahora de algo importante. Estos ecosistemas, estamos diciendo que van a englobar todo el estilo de vida de cada ser vivo, pero estos ecosistemas, para poderlo facilitar, así como en los seres vivos había grandes grupos de clasificación, en los ecosistemas sucede lo mismo. Tenemos a grandes rasgos el acuático, el terrestre y el mixto. ¿Cuál es la diferencia? Definitivamente el acuático, estamos hablando de ríos, lagos y mares. Los ríos, ¿qué son? Sabemos que es el caudal de agua que va transitando por un medio en el que se dirige de mayor altura a menor nivel. Es por eso que siempre tiene esa agua una corriente. Ahora, lagos, ¿qué es lo que los diferencia? Que el lago es
una acumulación de agua en un territorio hundido, ¿sí? Y es por eso que no tiene ese movimiento característico que ya lo tiene el río. ¿Cuál es la diferencia? Que los ríos van por sí solos en movimiento y en los lagos son cuidados o son solventados por otros ríos o por caudales de otras zonas. Ahora viene los mares. ¿Qué es los mares? Los mares son acumulación de agua salada, y al decir agua salada estamos haciendo una gran diferencia. En este ecosistema acuático estamos hablando de ríos y lagos y tienen agua dulce. En cambio, los mares tienen agua salada. Por lo tanto, puede ser muy complicado que nosotros pensemos que los mismos habitantes de agua dulce van a sobrevivir en el agua salada. Otro de los ecosistemas a grandes rasgos son las costas y los humedales, ¿sí? Estas costas y estos humedales, en este caso, ¿qué es lo que nos viene a decir? Los humedales es un pedazo de tierra cubierta por agua en cierta temporada, pero al estar cubierta por agua lo que ocasiona es que en esta tierra no haya oxígeno. Entonces, en esta tierra no pueden producirse las mismas plantas o la misma vegetación que se produce en lo que es una vía terrestre. Por lo tanto, hay una diferencia en este ecosistema a lo que es una de los ríos o de los lagos. El otro es la costa. La costa nosotros la tenemos, que es la unión del agua con lo que es un pedazo del continente, y eso es lo que nosotros cuando vamos de vacaciones o vivimos en algún lugar que hay mar, pues estamos muy acostumbrados a que la costa es el lugar donde inicia o vemos que está la arena y empiezan las olas a llegar. Después, el tercer grupo que estábamos viendo ahorita era el terrestre. ¿Y por qué cambiamos a esta diapositiva? El asunto es que viene una palabra muy importante, ecosistemas en México. Ecosistemas en México tenemos aquí el 12 ecosistemas que existen en nuestra República Mexicana. Entonces, al existir 12 ecosistemas, estamos hablando que hay una gran cantidad de plantas y animales que son las que comúnmente podemos ver. En la clasificación de reinos ya nos dijo que las bacterias, los cromistas y las arqueas son organismos muy microscópicos que se dificulta el poderlos observar. Entonces, generalmente las personas nos enfocamos a plantas y animales que son más fáciles de distinguir, y aquí vamos a poner un ejemplo muy importante para Nuevo León. Nuevo León tenemos este ecosistema que son los matorrales. En los matorrales, ¿qué es lo que encontramos? Plantas de menor tamaño, ¿sí? Y por lo tanto los animales, es un clima un poco más árido. Los animales que vamos a encontrar son víboras, ratones, vamos a encontrar algunas aves especialistas, y lo podemos checar aquí que vemos los cactus, vemos algunos nopales. Entonces es muy conocido este ecosistema porque es de nuestro estado. Otro ecosistema de nuestro estado es el bosque templado. En estos ecosistemas, el bosque se diferencia del matorral, que son las plantas más elevadas. En los bosques ya hay árboles, a diferencia de los matorrales, que son plantas muy pequeñas, y por lo tanto cambia la vegetación y cambia también la fauna. Ahí en los bosques nos topamos a los venados, nos topamos a las águilas, ¿verdad? Y todos estos, el resto de los ecosistemas son los que encontramos en los diversos estados de la República Mexicana. Estos dos que acabo de mencionar son propios de nuestro estado. Entonces hay que recordar, estamos dando un repaso. Por lo tanto, a ustedes, los chicos, les pido que estemos indagando y estemos verificando nuestro libro y nuestras redes para poder ir profundizando en cada uno de los ecosistemas para poder prepararnos para un mejor aprovechamiento en el examen. Ahora, ¿qué es la diferencia que vemos en este dibujo y la diferencia que vemos en aquel primer recuadro? Bueno, quiero que por favor hagamos la interacción con la pantalla para que sepamos que aquí encontramos un gran número de organismos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué todas esas líneas? Es la forma de representar la manera en que pueden tener las probabilidades de alimentarse una especie con otra,
¿sí? Aquí en la parte de abajo, para los que estamos en radio, está el dibujo de varias plantas. Posteriormente vemos infinidad de animales que viene siendo serpiente, caracol, zorro, lechuza, abeja, conejo, pero todos tienen la probabilidad de comer esa planta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La planta se lo va a comer un miembro, o a lo mejor dos si lo comparten, pero no puede ser comida por todo el contenido de fauna que tenemos aquí. Esa es la gran importancia de la red trófica. La red trófica es la probabilidad que tienen todos los seres vivos para poder alimentarse de otro ser vivo o bien ser el alimento de un tercero. Y aquí vemos ya algo muy sencillo, ya no viene esa red, gran entrecruzamiento de seres vivos. Aquí ya es una línea, es decir, desde lo más básico, que son lo que es los productores, que son organismos autótrofos. Autótrofos ya nos lo explicaron, que son aquellos que producen su propio alimento. Entonces, al producir su propio alimento es la base de la alimentación. De ahí van a servir de alimento para los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Son aquellos que exclusivamente, ¿sí?, comen plantas. Aquí lo vemos en una cadena terrestre y de este lado lo vemos en una cadena de agua. Entonces, el segundo es el consumidor secundario. Ese consumidor secundario, ¿cuál es la diferencia? Que el secundario va a comerse a aquel animal que comió esa planta. Y de esa forma se va dando una cadena, se va dando una unión para poder pasar la energía de un animal a otro, es decir, para podernos alimentar. Una comparación en este tipo de cadena es que nosotros generalmente estamos comiendo una manzana, bueno, ahí en ese momento seríamos nosotros lo que es consumidor primario, porque estás directamente comiendo lo que es el productor, que es un autótrofo, ¿ok? Por favor. Ahora, miren, vamos a verificar que México está, ¿lo regresas, por favor? México está catalogado como país megadiverso. ¿Pero qué es país megadiverso? Al decir mega estamos hablando de una gran cantidad, ¿sí?, algo grande, y dice son las naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial, para que valoremos, ¿sí?, y que tengamos conciencia del cuidado que tenemos que hacer a nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque México es de los pocos países que tienen la suerte de estar rodeado de demasiada organismos. Aquí lo tenemos, que se encuentra en el Trópico de Cáncer. Son 13 países que están catalogados como países megadiversos y México es uno de ellos. Por favor. En este dibujo volvemos a pasar la República Mexicana, pero ahora está con las plantas y animales que se encuentran, para tener una gran idea. En la porción norte observamos que es un clima más árido, a diferencia de punto medio, que es boscoso, e incluso en el suroeste encontramos lo que es las costas, es decir, ya estamos hablando de un ecosistema mixto. Entonces ahí vemos cómo México definitivamente es muy importante a nivel mundial por la gran capacidad de biodiversidad. Ahora, ¿qué sucede con esta biodiversidad? ¿Qué pasa si los mexicanos no la cuidamos? Bueno, no estaríamos trabajando el desarrollo sustentable. ¿Y qué es el desarrollo sustentable? Bueno, son las actividades que nosotros como seres humanos debemos de hacer para vivir bien, pero debemos de tomar en cuenta al resto de la comunidad y sobre todo al que va a venir después. Es decir, yo tengo que planear todo lo que hacemos, todas las facilidades que nosotros debemos de tener, lo que es los vehículos, los aparatos eléctricos, todas las diversiones, pero que eso no dañe a lo que es el futuro de la gente que va a vivir después de nosotros. Eso es el desarrollo sustentable, que no vayamos a lastimar lo que otros van a necesitar. Y este desarrollo sustentable se conjuga con tres grandes caracteres o fenómenos, que es el ambiental, el social
y el económico. Es decir, estamos hablando de actividades que me van a proveer de dinero, está perfecto, pero que ese dinero que quieres ganar o que quieres sacar no vaya a dañar en ningún momento lo que es el ambiente, y mucho menos al dañar ese ambiente vaya a repercutir en algunos malestares a la sociedad. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes, que nosotros estemos verificando qué es lo que tenemos que ir elaborando para poder lograr este desarrollo sustentable. Muy bien, vamos a verificar este ejercicio. Para la gente de radio es muy importante. Estamos poniendo una imagen con unos animales. Estos animales vienen siendo la araña, un águila, un zorro, un ratón, un maíz, la mosca, un chapulín, una víbora, una rana, ¿sí? Y me van a hacer una pregunta, me dicen, considerando el ecosistema de la laguna que está en el dibujo, ¿qué organismo de los que se indican iría en el recuadro para completar la cadena trófica? Vienen 3 dibujos o 2 dibujos y un recuadro en blanco. El primer dibujo es el maíz. Ustedes lo van a identificar en el dibujo mayor, van a identificar dónde está el maíz, ¿sí? Después viene otro dibujo. En la cadena trófica dice que ese chapulín se va a comer ese maíz, ¿sí? Ya lo ubicamos, bueno, este chapulín se está comiendo este maíz. Pero me dice que identifiquemos cuáles de los animales que están a su alrededor es el indicado para poder llenar o crear la red trófica o la cadena alimentaria. Nosotros verificamos y me dicen en la pregunta serpiente. Busco la serpiente e identifico que la serpiente no se come a ese grillo. Posteriormente verificamos la mariposa y veo que la mariposa se está comiendo directamente a lo que es el maíz. Posteriormente vamos a la araña y, caray, la araña veo que sí se está consumiendo o se está juntando con lo que es el grillo. Perdón, me brinqué, inciso C, que es el ratón tampoco se está consumiendo a el grillo, y finalmente la mosca la tengo acá de este lado y tampoco se está consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la red, son las probabilidades, pero la única cuestión que ocurrió fue que el maíz fue ingerido por el grillo y este grillo fue alimento posteriormente ¿de qué? De una araña. Por favor. Efectivamente, la respuesta es la araña y encerramos el inciso C, D, para poder tenerlo. Ahora viene un segundo ejercicio y esto es para todas las personas que estamos acostumbrados a viajar un poquito ahí a la carretera y todo esto para ir conociendo. En este caso me dice, Nuevo León es una región predominantemente semiárida, por lo que existen los ecosistemas de matorrales y bosques. Relaciona la flora de cada uno. Me dan 2 opciones, matorrales y bosques, y voy a enumerar las respuestas. Es el cardo, papalote, encino, chaparral, pino, mezquite. Entonces, tengo que verificar el matorral a cuál de los a cuál equivale de estos, y lo voy a relacionar. Después voy a buscar los bosques, cuál de estos son ejemplo para los bosques. Entonces, para que empiecen a analizar y verifiquen, y vamos a checar cuál es la respuesta. Efectivamente, la respuesta es la D. Para el matorral viene siendo lo que es el chaparral y el mezquite, y para los bosques es el encino y el pino. Y verificamos que tenemos 2 respuestas de más. Estas 2 respuestas no se utilizan. ¿Por qué? Porque el cardo y el papalote pertenecen al ecosistema de los pastizales, entonces no pueden ser catalogados ni como matorral ni como bosques, y ahí es lo que tenemos. Ok, por favor, les pido que pasemos a este QR para verificar. Entonces vamos a checar. Para las personas que están en radio, hay que recordar que en los medios sociales se encuentra toda esta información y van a poder ser trabajadores de esto. Vamos a una pausa y regresamos, y hay que lavarse las manos. No lo olviden, por favor. Escuela
Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. ¿Cuál es tu lugar favorito? Esta es la catedral. Un recorrido por los pueblos mágicos de Nuevo León. Un encuentro con su arquitectura, su cultura y su gente. Una cascada natural. Ruta Nuevo León Extraordinario. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 28. Edificios olvidados. Elegimos mirar diferente y con una inversión de más de 2.234 millones de pesos, construimos y remodelamos hospitales y clínicas con albergues dignos para familiares de pacientes. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. A lo largo del día, tu vida busca un nivel lleno de música, aplicaciones y, claro, videojuegos. Y tu nivel debe ser nivel 5. Aquí en tu programa favorito, Nivel 5. Sábado 10 de la mañana. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Bueno, regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a pasar rápidamente al tema 2, que se llama la evolución de la vida y las aportaciones de Darwin. Tenemos dos preguntas para iniciar. ¿Por qué los organismos cambian al pasar del tiempo y de dónde provienen estos cambios? Rápidamente vamos a hablar de la evolución de Lamarck, una teoría antigua que nos mencionaba que los seres vivos, de tanto usar los órganos, podían cambiar esos órganos. En el caso de las jirafas, estiraban el cuello decía que estiraban el cuello para alcanzar su comida, entonces entre más lo estiraban y más lo estiraban, más iba creciendo, se fortalecía y luego lo podían heredar a los hijos. Esa teoría le llamó caracteres adquiridos. Imagínate la hora, escucha media rara. Vamos a continuar. Maestra, ¿me ayuda, por favor? Para adelante, por favor. Entonces, esta teoría de Lamarck causó ciertas ideas diferentes, ciertos debates, en los cuales después llegaron diferentes científicos. Vamos a ver el término de evolución. Evolución nos marca el autor que es el cambio gradual en el tiempo de los seres vivos. El cambio gradual es un cambio muy lento, paulatino. También de las rocas, de planetas y de las estrellas. Vamos a hablar sobre la vida de Charles Darwin brevemente. Charles Darwin fue un naturalista inglés, miembro de la Royal Society en el siglo XIX, que viajó en un barco a muchas partes del mundo, que se llamó Beagle como la raza de perritos. Darwin utilizó cierta metodología para observar los organismos. En este caso, comparó y también se percató que había fósiles diferentes en ciertas partes del mundo que se parecían a los organismos que vivían a la par de él. Vamos a ver, el viaje en el Beagle se trasladó a varias partes del mundo, por ejemplo a Australia, a África y a las Islas Galápagos en el Ecuador.
Algo que le llamó la atención a Darwin fue en el Ecuador observar los llamados pinzones. Los pinzones son una especie de aves, que esa especie de aves observó que tenían plumas diferentes, tenían picos diferentes, y se preguntó, ¿por qué tienen tantas similitudes pero no son idénticas? ¿Por qué serán así? Entonces se dio cuenta que los pinzones tienen diferentes picos dependiendo lo que van a comer, dependiendo de dónde viven, dependiendo del ambiente. Entonces, un ejemplo de esto es los picos amplios y más grandes, vamos a decirlo así, era para comer semillas grandes. Los picos puntiagudos y más largos era para comer insectos. Hoy en día nosotros tenemos esa coexistencia o esa relación con diferentes especies que a lo mejor nunca vemos en lo que se parecen, ¿verdad? Muchas veces creemos que son idénticos y no siempre son idénticos. Vamos a ver las aportaciones de Darwin. La primera de estas es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución nos dice, la teoría de la evolución de Darwin, puntualizo, para la gente que está en radio. La teoría de la evolución de Darwin nos dice que todos los seres vivos provenimos de una especie preexistente, un antecesor en común. En el caso de los humanos o del Homo sapiens, nosotros venimos del mono, según él. Vamos a ver, hay un mecanismo que él marcó que es la selección natural. La selección natural, recordemos nosotros que en los hábitats, en los ecosistemas, las condiciones a veces son desfavorables. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de alimento es racionada, la cantidad de territorio es pequeño, entonces tiene que competir. ¿Quiénes compiten? Todas las especies que están ahí, animales y vegetales. ¿Quiénes son los que predominan? Los que tengan las mejores variaciones, los que se adapten rápido a competir por el territorio, como decíamos hace un rato, por reproducirse, por el alimento. Todos esos que presentan unas mejores variaciones son los que se quedan, y los que no, pues van desapareciendo porque no se adaptaron al medio que lo rodea. La tercera es la evolución del hombre. Puntualizo que estas son algunas aportaciones, podemos hablar de muchas. Recordamos que este tiempo nada más una hora. Te invito a que tú en tu casa estudies, saques tus cuadernillos, busques en internet, saques tus libros y de ahí tengas más fundamentos. La evolución del hombre, ya dijimos que provenimos del mono, según Charles Darwin. Y una de las aportaciones, vamos a decir, más significativas que nos dejó fue el libro, o su máxima obra, escribió varios, El origen de las especies, en la que nos relata todos estos argumentos. Por favor, maestra. Vamos a ver algunas evidencias de la evolución que nos marcan o nos fundamentan que esto sí sucedió, que la evolución existe, aprobado científicamente. La primera es la anatomía comparada. La anatomía comparada la podemos dividir en dos. Una son las estructuras homólogas, por ejemplo, son, dentro de dos especies diferentes existe un órgano que sirve para lo mismo y que vienen de un ancestro en común. Esas son las estructuras homólogas. Hay otras que se llaman estructuras análogas, por ejemplo son las alas de un insecto y las alas de un ave. Sirven para lo mismo, pero no vienen del mismo antecesor, entonces eso se le llama estructura análoga. Después tenemos la biología molecular, que es el descubrimiento del ADN y todo lo que facilitó entender los mecanismos de la evolución y de las variaciones genéticas. Darwin no lo pudo demostrar, esto ya vino después. Después viene la biogeografía, que es la ciencia que se encarga de estudiar en dónde están las especies vegetales y animales para poder estudiarlas posteriormente. Registro fósil, cuando los paleontólogos o científicos, como le quieras llamar, descubren nuevos huesos o descubren nuevas huellas, fósiles enterrados. Esto se le llama registro fósil, que ayudará posteriormente para el armado de una especie y así nosotros poder entender el por qué existen ahora. Es el ejemplo del mamut con el elefante. Y la observación directa, es otra evidencia. La observación directa se trata directamente de establecer una relación con el sujeto de estudio, observar, registrar, sin alterar el medio ambiente, sin alterar el orden y sin interceder en los mecanismos y procesos que ellos hagan. Vamos a hablar ahora de la evolución del hombre. Una de las preguntas de los estudiantes de secundaria, y les mando un saludo a mis estudiantes de la secundaria 25 Cuauhtémoc, espero que estén viendo este programa y lo aprovechen, es ¿para qué me sirve entender el tema de la evolución? Nosotros debemos de comprender que la evolución de la columna vertebral viene después de 5 millones de años.
Entonces, cuando nosotros estamos en la escuela y estamos sentados en malas posturas, casi acostados, estamos dañando esa parte de nuestro cuerpo y debemos entender cómo está estructurada anatómicamente para no dañarla. Y puede ocasionar diferentes males al momento de caminar, muchas molestias para pararse, acostarse, etc. Maestra, por favor. Otro ejemplo de la adaptación y selección natural. ¿Qué pasa cuando tú rocías de repente un insecticida en tu casa por encima de una cucaracha? En ocasiones no se muere. ¿Por qué no se muere? Bueno, piensa tu respuesta. La selección natural, permítame un poco ahí. ¿Por qué no se muere? Porque la variación que presenta ya esa especie es diferente a la que en un momento tenían sus antecesoras, que sí se morían. Entonces, las fábricas que hacen los insecticidas tienen que estar cambiando las fórmulas para poder dar y pues acabar con estas cucarachas que en ocasiones son muy molestas, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de la selección natural. Si me pueden ayudar con la pantalla completa, por favor. La selección natural, nos damos cuenta que uno de esos mecanismos, en esta parte, vemos una especie, vemos conejos blancos, conejos pardos, vemos una manada de lobos. Entonces, ¿qué sucede con los conejos blancos? Pues están a la vista, los conejos pardos son los que pueden prevalecer debido a que ya presentaron cierta variación. Para repaso del bloque te invito a que descargues este siguiente código QR. Recuerda que es responsabilidad propia estudiar cada quien para el examen y aquí te dejamos más ejercicios para que tengas tiempo de escanearlo con tu celular o con tu máquina. Gracias, regresamos después de una pausa. Escuela TV, rumbo a la prepa. De nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV. Este jueves a las 9 de la mañana en Hoy es el Día tenemos temas súper interesantes que les van a encantar y los van a aplicar en su hogar. Además, música y muchísima diversión. Llega a la cocina la influencer Mía Salinas a traernos una receta muy interesante. No se lo pierdan, ya casi viernes, jueves 9 de la mañana. Hoy es el día. Acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Canal 28. La televisión de todos. Escuela TV, rumbo a la prepa. Ok, vamos a continuar, bienvenidos de nuevo y la temática del día de hoy de esta sección es tecnología. Sabemos que la tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovecho práctico del conocimiento científico y cómo más que ver la realidad que estamos viviendo. Todos nuestros estudiantes están recibiendo este grandioso respaldo de asesorías a través de los medios de comunicación, a través de radio y de redes. ¿Por qué? Porque la tecnología nos da esta facilidad. Hay que utilizarlas hoy en día porque nuestra vida está totalmente enlazada con ello. Y esta tecnología
requerida en biología es la biotecnología, que es el uso y especialmente la alteración de organismos, células o moléculas biológicas para producir alimentos, medicamentos y otros bienes. Muy bien, dentro de nuestra tecnología muy importante para el área de ciencias es el microscopio. El microscopio es un instrumento que me permite observar con mayor precisión lo que son los objetos demasiado pequeños. En la historia del microscopio empezó en 1590 con el primer microscopio que elaboraron, que fue de Zacharias Janssen. Posteriormente nos llega en 1665 lo que es Robert Hood, que estudió las primeras células muertas, que fueron las células del corcho, y posteriormente en 1684 el microscopio fue elaborado por Leeuwenhoek, en lo que también él observaba protozoarios, observaba incluso células humanas como los espermatozoides. Ahora estos microscopios son los que hoy en día estamos un poquito más relacionados, que ese microscopio óptico, que tiene sus partes como el ocular, el brazo, el objetivo, con cada una de las funciones. Este que tenemos a nuestro lado derecho es el microscopio electrónico, que es mucho más elaborado y con una resolución mayor para dar cabida a nuestras observaciones. Ahora, gracias a estos microscopios pudimos conocer lo que es hoy la teoría celular. ¿Y qué es la teoría celular? Es una parte fundamental de la biología. ¿Para qué nos sirve o qué nos ayuda? Esta teoría nos ayuda a conocer la constitución de los seres vivos sobre la base de las células, de las que están hechas, y el funcionamiento. Para esta teoría celular empezamos con Matthias Slater y Theodore Schwann en 1838, que fueron los primeros dos postulados. Posteriormente Rudolf Virchow nos hace en 1851 un tercer postulado, lo que nos da un total, ¿sí?, de estos primeros tres. Ahora, si estoy diciendo tres, ¿qué sucede con este cuarto postulado? Este cuarto fue hecho posteriormente en 1880 y se acuñó también en lo que es la teoría celular, es de Weismann. ¿Cuáles son los postulados importantes de esta teoría? Me dicen, todos los organismos están constituidos por célula, es decir, todos los que somos seres vivos nos forma una o millones de células. Después, todas las células provienen de células preexistentes, es cuando estamos hablando de la característica de la reproducción. El tercero, las células son capaces de realizar todas las funciones vitales, que son lo que nos explicó el maestro Marco para poder enlazarnos con nuestro entorno. Y por último, las células contienen el material hereditario, es decir, las características propias para nosotros podernos parecer a papá y a mamá, los tenemos dentro de estas células. ¿Y qué es una célula? Hay que recordar que es obviamente la parte más fundamental de la vida. Y hay algo bien importante, las células se dividen en dos grandes grupos, lo que es la eucariota y procariota. ¿Cuál es la diferencia? Que la procariota, vamos a decir que es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque tanto la célula eucariota y la procariota tienen tres estructuras fundamentales. ¿Cuáles son? La membrana, que es la que las va a recubrir, el citoplasma, que podemos decir que es un medio líquido en el que van a estar inmersas, y por último el material genético. El material genético puede venir en un conjunto llamado de un organelo llamado núcleo, o puede estar en todo el citoplasma revuelto. Por lo tanto, estas células son de esta manera para poder diferenciar. De ahí nos vamos a las células eucariotas, que a su vez se va a dividir en dos partes, la vegetal y la animal. Son muy parecidas, con ciertas o leves diferencias, pero en este caso, en las células vegetales, tienen lo que es los plastos para poder hacer lo que es la fotosíntesis, y en las células animales tenemos las vesículas un poquito más grandes, tenemos los centriolos, y la forma de las células animales sí puede ser de varios tipos. Hay circulares, hay rectangulares, hay incluso en forma de uso, pero las vegetales no. Vamos a verificar este ejercicio. Me dice que selecciona los enunciados de los postulados de la teoría. Sabemos que son 4. Por favor. De estos 4 tenemos que efectivamente todos los organismos están constituidos por célula, todas las células provienen de algunas preexistentes, las células son capaces de realizar todas las funciones y contienen el material hereditario, que es el inciso A.
El segundo ejercicio es las TIC, son un conjunto de herramientas de hardware y software que permiten la comunicación y la búsqueda, procesamiento, almacenamiento y transmisión de ¿qué? Me dan 4 respuestas: conocimiento, información, habilidades o destrezas. ¿Cuál es la correcta? Pues la correcta definitivamente viene siendo el inciso B, información. Ahora, por favor, aquí está el QR para de nuevo que capten y que busquen información para que puedan practicar. Hay que recordar que en las redes sociales estamos. Entonces, les damos las gracias, el maestro Marco y yo, para estar aquí y los esperamos, por supuesto, en la siguiente sesión, recordando que tengan, por favor, la precaución con todas las medidas sanitarias que debemos de tener. Muchas gracias. Escuela TV, rumbo a la prepa. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.